Hola a todos, nosotros somos la Comisión 5, la cual está conformada por Tomás Costantino, por Brunella Sonsini, por Alejo Uslengui y por quien les habla, Jennifer Peters. Nuestro proyecto final se basa en el estudio de los intercambiadores de calor. Estos equipos tienen como fin facilitar el intercambio de calor entre dos fluidos, uno caliente y otro frío. Esta transferencia de calor comprende los fenómenos de convección y conducción. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron dos intercambiadores de calor disponibles en el laboratorio. Como se puede observar, a la izquierda se encuentra el intercambiador de doble tubo, conformado por un tubo interior de acero inoxidable y un tubo exterior de acrílico. Por el tubo interior circula el fluido caliente y por el ánulo entre ambos tubos circula el fluido frío, facilitando así la transferencia de calor del fluido caliente al fluido frío. A la derecha se encuentra el intercambiador de carcasa y tubos, constituido por tubos de acero en el interior de la carcasa, y esta carcasa está constituida por acrílico. Por los tubos circula el fluido frío y por la carcasa el fluido caliente. En este proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos. El primer objetivo consiste en comparar la eficiencia global para diferentes caudales de fluido caliente entre el intercambiador de doble tubo con y sin material aislante y el intercambiador de carcasa y tubos. En estos intercambiadores se utilizaron dos configuraciones de flujo, cocorriente y contracorriente. El segundo objetivo consiste en comparar el método experimental con los métodos analíticos para la obtención del coeficiente global de transferencia de calor en cuanto al intercambiador de doble tubo. El tercer objetivo consiste en estudiar la utilización de un caudalímetro digital y el cuarto consiste en comprobar si la experiencia es reproducible. A continuación voy a mencionar las suposiciones que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Intercambiador de calor aislado de sus alrededores, conducción radial insignificante, cambios de energía potencial y cinética despreciables, calores específicos constantes, coeficiente global de transferencia de calor constante y ensuciamiento del intercambiador de calor despreciable. Hola, soy Brunella y voy a contarles un poco sobre lo que nosotros hicimos en el laboratorio para el posible desarrollo del proyecto. Como mencionó y mostró Jenny anteriormente, se utilizaron dos intercambiadores de calor. Ambos equipos poseen mangueras en las entradas y salidas, que fueron conectados a los baños termostáticos que se pueden observar en estas diapositivas. Los baños termostáticos permiten fijar las temperaturas de entrada del agua a los equipos de intercambio de calor. En primer lugar, se conectaron las mangueras de forma tal que la configuración de flujo sea cocorriente y luego contracorriente. Para esta última disposición se intercambiaron las conexiones de las mangueras de la corriente fría. Es decir, la manguera de entrada se pasó a la de salida y viceversa. Los intercambiadores de calor cuentan con termocuplas en su largo. En el caso de doble tubo, las termocuplas están ubicadas en las entradas, en una longitud intermedia y en las salidas. Para el de carcasa y tubo, solo en las entradas y salidas. Estos transductores fueron conectados a un display, que es el que se ve en esta transparencia, desde donde era posible leer los valores de temperatura y observar cómo variaban las mismas. Una vez armados los equipos, se procedió a encender los baños termostáticos y esperar a llegar al estado estacionario, lo cual implica temperaturas constantes o con variaciones muy pequeñas. Luego se midieron los caudales. Nosotros, por nuestra parte, decidimos mantener el caudal frío constante y variar el caliente entre un caudal mínimo, intermedio y máximo, correspondiéndose esto a 1, 2 y 3 litros por minuto aproximadamente. Estos caudales no se lograron de una, ya que había que mover una válvula de abertura hacia la manguera de entrada, por lo que se tuvieron que realizar varias mediciones hasta obtener al menos 3 medidas con un error aceptable.
Las medidas de caudal se tomaron por pesado de agua, que es un método que consiste en medir cierta cantidad de agua en un determinado tiempo y pesar el recipiente previamente tarado. Resumiendo, se tomaron 3 mediciones de caudal caliente para cada disposición de flujo. Con los datos de masa y tiempo se obtuvieron caudales, que se promediaron y, junto a los valores de temperatura, sirvieron para calcular capacidades caloríficas, calores absorbidos, entregados, entre otras cosas que va a explicar Tomás. Yo soy Tomás y voy a hablar sobre los métodos utilizados para ampliar el proyecto, así como el procesamiento de los datos para la obtención de los resultados. Como método alternativo al pesado por agua, se propuso un sistema de tubos los cuales se conectan a un caudalímetro digital, el cual a través de una placa Arduino conectada a una computadora registra el valor del caudal que lo atraviesa. En la diapositiva se puede observar un esquema del circuito en donde los tubos B y D siempre se encuentran conectados a la salida de agua caliente y fría del intercambiador, respectivamente. Cuando las válvulas 2 y 3 se mantienen cerradas, el caudalímetro no se encuentra en funcionamiento, y como las válvulas 1 y 4 se encuentran abiertas, las corrientes A y E proveen un retorno al baño termostático de agua caliente y fría. Si se quiere medir el caudal de agua caliente, la válvula 1 se cierra y la 2 se abre, de manera que el caudal de agua caliente retorne al baño termostático a través de C, pasando por el caudalímetro. En contraparte, si se quiere medir el caudal de agua fría, la válvula 4 se cierra y la 3 se abre, siendo ahora el retorno al baño de agua fría a través de C. Respecto al Arduino, es necesario calibrarlo y para ello se modifica una variable en el código del software que utiliza el Arduino, de manera que el caudal que registra sea el mismo que el medido por pesado de agua. Esto lo realizamos conectando el circuito de tubos al agua de red. Respecto a la transferencia de calor, se utilizó un material aislante, el cual se adaptó al intercambiador de doble tubo de manera que rodeara las zonas de intercambio de calor, siendo ajustado por medio de cinta adhesiva. De esta manera se tomaron datos para ambas configuraciones de flujo para comparar así los resultados con y sin aislante. Con los datos obtenidos a partir de las mediciones realizadas y junto con las capacidades caloríficas obtenidas a partir de tablas, se obtuvo el calor entregado por los caudales de agua caliente y el absorbido por los flujos de agua fría, para luego a partir de ellos calcular la eficiencia global de cada corriente. Finalmente, con los deltas de temperatura media de logarítmicos, el calor entregado y el área del intercambiador, se calcularon los coeficientes globales de transferencia de calor experimentales. Para el caso del cálculo de los coeficientes globales de transferencia de calor de manera analítica, se utilizaron dos métodos, el NTU como herramienta principal y el método de las resistencias internas como una alternativa al NTU para así realizar comparaciones entre ellos. El método NTU consiste en, a partir de la ecuación 1, calcular la capacidad térmica tanto del fluido caliente como del frío. Luego se determina cuál de las dos capacidades es la mínima y la máxima, dando lugar a las ecuaciones 2 y 3. Finalmente se calcula el valor del NTU utilizando la ecuación 4 según corresponda, permitiendo a partir de la ecuación 5 despejar el valor del coeficiente global de transferencia de calor. Por otro lado, el método de las resistencias se basa en la suma de las resistencias presentes entre el fluido caliente y frío, para lo cual es necesario la obtención del coeficiente de convección externo e interno, es decir, del fluido frío y caliente respectivamente. Para ello se utilizan correlaciones obteniendo datos a través de interpolaciones en la tabla observada. Mi nombre es Alejo y continuando con la presentación voy a hablar de los resultados y discusiones a las que llegamos en el desarrollo del proyecto. En primer lugar voy a exponer sobre los perfiles de temperatura que se obtuvieron. Se puede observar que independientemente de si el intercambiador de calor es de carcasa y tubos o es de doble tubo con o sin material aislante, para las distintas configuraciones de flujo se obtienen perfiles de temperatura similares a las mencionadas en la literatura. Esto es, en flujo cocorriente, al ingreso del intercambiador, la diferencia de temperaturas entre los fluidos es máxima, y a medida que el fluido atraviesa el equipo, los perfiles de temperatura de estos se acercan asintóticamente,
hasta que a la salida del intercambiador la diferencia de temperaturas es mínima. En cambio, en flujo contracorriente, las diferencias de temperaturas se mantienen relativamente constantes a través de todo el equipo. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es saber qué método analítico ajusta mejor los datos experimentales. Para ello, en principio, se debió calcular el coeficiente de convección global con datos experimentales, como se explicó anteriormente, y luego se calculó el mismo coeficiente pero con los métodos analíticos, el NTU y el método de la resistencia térmica total. Para saber qué método es más apropiado, se comparó el error relativo entre el coeficiente obtenido de forma experimental con los obtenidos analíticamente. Como se observa en la tabla, los errores que se obtienen aplicando el método NTU son más bajos que cuando se aplica el otro método, y se verifica que el método NTU es más deficiente como lo dice la literatura. Los errores del método de la resistencia térmica total son elevados, ya que al momento de calcular el coeficiente de convección H, se utilizaron ecuaciones para flujo laminar completamente desarrollado. Los datos tomados reflejaron que se trabajó en régimen turbulento. Igualmente se aplicaron las correlaciones para flujo laminar desarrollado porque eran las únicas disponibles en la literatura para flujo anular en cilindros concéntricos. Es por esto que se introduce tanto error al usar este método analítico. Otro objetivo es comparar las eficiencias entre los intercambiadores de calor utilizados para saber cuál es más eficiente. Sin embargo, a la hora de realizar los cálculos de eficiencia se obtuvieron valores aleatorios y por lo tanto no concluyentes porque no se puede distinguir una tendencia entre los datos. Sí se observa que los intercambiadores de doble tubo con y sin material aislante intercambian calor entre los fluidos y liberan calor al ambiente, ya que las eficiencias son menores al 100%, mientras que el intercambiador de carcasa y tubo intercambia calor entre los fluidos y absorbe calor del ambiente porque las eficiencias son mayores al 100%. Al comparar los caudales obtenidos por pesado de agua y por medio del caudalímetro digital, se observa que los errores no son significativos. Sin embargo, el error del caudal mínimo es mayor en relación al del intermedio y el máximo. Esto se debe a que el caudalímetro digital con placa Arduino se calibró con agua de red, que tiene caudales con valores entre el intermedio y el máximo. Para ir finalizando con la presentación de este proyecto, voy a mencionar las conclusiones que se obtuvieron del mismo. En primer lugar, se comprobó que el comportamiento de los intercambiadores de calor, es decir, sus perfiles de temperaturas, tanto para ambos equipos como para ambas disposiciones de flujo, se corresponden con los que se presentan en la literatura. En segundo lugar, se concluye que el coeficiente global de transferencia de calor analítico resulta con mayor precisión al ser calculado mediante el método NTU, en vez del método de la resistencia térmica total. En cuanto a las eficiencias correspondientes al intercambiador de doble tubo, ya sea con y sin aislante, las mismas no presentan resultados concluyentes, ya que poseen valores similares entre sí, es decir, que el aislante no resultó ser el adecuado. Mientras que, en el caso del intercambiador de carcasa y tubo, las eficiencias reflejan que el fluido frío absorbe calor del ambiente. Para el caso de la utilización del caudalímetro digital, se determinó que operó acorde a los caudales en los cuales fue calibrado, mientras que para el caudal en el cual no se calibró, su medición no fue aceptable. Por último, la repetición de la toma de datos verificó que la experiencia es reproducible. Para finalizar con la presentación del proyecto, voy a comentar un poco sobre ciertas recomendaciones que es importante tener en cuenta. Como se mencionó anteriormente, se obtuvieron errores de gran magnitud en el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor analítico mediante el método de las resistencias totales. Ante esto, recomendamos consultar bibliografía adicional que cuente con correlaciones adecuadas para flujo anular en condiciones de turbulencia y flujos completamente desarrollados. En cuanto al caudalímetro digital, sugerimos calibrarlo a caudales constantes y pertenecientes al rango de caudales en que se operarán los intercambiadores de calor. Además, para mejorar la transferencia de calor en el intercambiador de doble tubo, aconsejamos aumentar el caudal caliente, ya que esto genera que aumente el coeficiente de convección global. Finalmente, en relación a la reproducción del experimento, sería bueno intentar mantener las condiciones, como temperatura y caudales, constantes para las distintas disposiciones de flujo. Esto quiere decir que, como expliqué anteriormente, se toman 3 caudales para 2 disposiciones distintas.
intentar mantener las variables mencionadas para cada disposición lo más similares posible y de esta manera comparar las eficiencias de operación sin que influyan los errores humanos. Bueno, dicho esto, podemos decir que finalizamos con nuestra presentación. Gracias a todos por su atención y escucharnos. Estamos a la espera de sus preguntas.